Opus Philosophicae Initiationis, programa de estudios de Biblioteca Upasica, www.upasica.com. Nivel informativo, materia el ser humano, monografía 3. Monografía 3, el ser humano, contenido 2.4, la respiración. Bibliografía recomendada, Calle Ramiro, El gran libro del yoga, lectura inicial. Calle Ramiro, Relajación y respiración en casa, lectura inicial. Ramachakara Yogi, La ciencia de la respiración, lectura inicial. Sivananda Swami, La ciencia del pranayama, lectura de avance. Van Lisebeth André, Pranayama, lectura de avance. 2.4, la respiración. Frater Phileas. La respiración es un proceso fisiológico que produce una renovación constante de energía orgánica. Viene a ser como una fabricación en cadena, automatizada de energía. Pero nuestra respiración suele adolecer de un doble efecto. No respiramos bien y además la respiración que hacemos no la aprovechamos para reforzar nuestra energía mental, sino muy indirectamente en la oxigenación con que se enriquece todo el organismo y también el cerebro. Sin embargo, aunque nuestra afirmación parezca extraña, a más de un lector podemos convertir el ejercicio de la respiración en un poderoso revitalizador para la salud y al mismo tiempo y sobre todo en una fuente inexhausta de energía para nuestra mente consciente. El requisito principal y básico es el mismo indicado para el ejercicio físico: respirar de un modo consciente, no como se enseña en las sesiones de gimnasia de forma más o menos forzada, sino limitándose solo a seguir el movimiento respiratorio normal, apoyándolo conscientemente para que la respiración sea profunda, pero sin forzar nada los pulmones, pues toda presión violenta del aire sobre los alveolos pulmonares corre el riesgo de lesionarlos. Lo verdaderamente importante en el ejercicio respiratorio y en lo que aquí hacemos hincapié es la cantidad, la intensidad, la luminosidad de la atención que se centra sobre el proceso respiratorio. La vida depende en absoluto del acto de respirar. Respirar es vivir. Por más que puedan estar en desacuerdo sobre detalles de teoría y terminología, los orientales y occidentales admiten estos principios fundamentales. Nota: respirar es vivir, y no hay vida sin respiración. No solamente los animales superiores basan la vida y salud en el respirar, sino que hasta las formas más inferiores, incluso las plantas, deben al aire su existencia. El niño hace una larga y profunda inspiración, la retiene un momento para extraer de ella las propiedades vitales y exhala en un lento bajido. Así da principio su vida sobre la tierra. El anciano da un débil suspiro, cesa de respirar y la vida llegó a su término. Desde el suave soplo del niño hasta el último suspiro del moribundo, se desarrolla una larga historia de continuas respiraciones. La respiración puede considerarse como la más importante de las funciones del cuerpo, porque ella dependen indudablemente todas las demás. El hombre puede vivir algún tiempo sin comer, menos sin beber, pero sin respirar su existencia continúa solo muy pocos minutos. No solamente el hombre depende de la respiración para vivir, sino que también de los hábitos correctos de respirar, que son los que han de dar vitalidad perfecta e inmunidad contra las enfermedades. Un controlador inteligente del poder de respirar prolonga nuestros días sobre la tierra, dándonos una suma mayor de resistencia, mientras que una respiración descuidada tiende a disminuir nuestros días, decrece nuestra vitalidad y nos coloca en condiciones favorables a ser presa de las enfermedades. El hombre, en su estado natural, no tuvo necesidad de que le suministraran instrucciones para respirar, y de la misma manera que el animal inferior y el niño
respiraba natural y debidamente, según los designios de la naturaleza. Pero en eso también ha sufrido las influencias modificadoras de la civilización. Ha contraído costumbres y actitudes perniciosas en el caminar, pararse y sentarse, que le han despojado del derecho primitivo de una respiración correcta y natural. Ha pagado un precio muy elevado por la civilización. En la actualidad, muchos aborígenes respiran naturalmente, a no ser que hayan sido contaminados con los hábitos del hombre civilizado. El porcentaje de los hombres civilizados que respiran correctamente es muy reducido, y el resultado puede observarse en los pechos contraídos, en los hombros caídos y en el espantoso aumento de las enfermedades de los órganos respiratorios, incluyendo el terrible monstruo de la consunción, el azote blanco. Autoridades eminentes han asentado que una generación de respiradores normales regeneraría y que la enfermedad sería rara, que al manifestarse la considerarían como un objeto de curiosidad. Si se estudia el asunto, se observará que la relación entre la respiración natural y la salud es evidente y explicable, sea que lo consideremos bajo el punto de vista oriental u occidental. Las enseñanzas occidentales demuestran que la salud física depende esencialmente de una respiración correcta. Los maestros de Oriente no solo admiten que sus hermanos occidentales tienen razón, sino que también sostienen que además del beneficio físico derivado de una respiración normal, el poder mental del hombre, su felicidad, el dominio sobre sí mismo, claridad de vistas, moralidad y aún su crecimiento espiritual pueden ser aumentados penetrándose de la ciencia de la respiración. Muchas escuelas de filosofía oriental han sido fundadas sobre esta ciencia, y las razas occidentales, una vez que hayan adquirido su conocimiento, obtendrán, dado su espíritu práctico, grandes resultados. La teoría del Oriente, unida a la del Occidente, dará su fruto de gran trascendencia. El prana o chi. La ciencia de la respiración, como muchas otras enseñanzas, tiene doble aspecto, uno esotérico o interno y otro exotérico o externo. Su faz fisiológica puede ser denominada como la parte externa o exotérica del asunto, y la relacionada al prana y al flujo energético como la esotérica o interna. Los ocultistas de todas las edades y países siempre han enseñado, por lo general en secreto, a un número reducido de discípulos que existe en el aire una sustancia o principio del cual deriva toda actividad, vitalidad y vida. Diferían en los términos y nombres que daban a esta fuerza, así como en los detalles de las teorías, pero el principio fundamental se puede encontrar en todas las demás enseñanzas y filosofías ocultas. Y durante siglos ha formado parte también de las enseñanzas de los yogis orientales. Nosotros lo llamamos prana o chi, al que estudiaremos con más detenimiento en la monografía 4 de este nivel. Advertencia de los maestros. Aunque los ejercicios de respiración son beneficiosos para el practicante, existen advertencias sobre algunas prácticas avanzadas. Como escribía el maestro K.H. en su correspondencia con A.P. Sinet, el uso desordenado e imprudente de los ejercicios de control respiratorio abre de par en par las puertas a toda clase de influjos de oscura procedencia, mientras nos hace impermeables a las fuerzas del bien. Cuando el cuerpo no está completamente purificado y falta todavía mucha experiencia, el ejercicio de respiración especial puede llegar a ser muy peligroso. Lejos de contribuir al desarrollo espiritual del estudiante, lleva a éste por los tortuosos caminos de cierto desarrollo psíquico que más vale evitar en esta temprana fase. Es tan fácil como arriesgado, en nuestra ignorancia, desencadenar fuerzas sobre las que no ejercemos ningún control y que, por el contrario, nos convierten en meros juguetes de entidades que desconocemos.
Inspiración y expiración. La respiración consta de 3 partes: una inspiración, en sánscrito puraka, un intervalo, kumbhaka, y una expiración, rechaka. Durante la inspiración, el músculo diafragma desciende, trayendo consigo la parte inferior del pulmón, con lo que aumenta el espacio inferior del tórax, penetrando el aire en la porción baja del órgano. Al mismo tiempo, las costillas falsas y flotantes ascienden verticalmente, de modo que el espacio costal se incrementa y el aire penetra en la parte media del pulmón. En condiciones de esfuerzo importante se movilizan las costillas altas, penetrando el aire en los vértices superiores del pulmón. Durante la inspiración, el aumento del espacio dentro de la caja torácica hace que descienda la presión sobre el mediastino, cavidad ocupada por el corazón y grandes vasos sanguíneos, de manera que esta zona soporta menos presión y la sangre fluye hacia ella con facilidad. En la expiración, el proceso anterior se invierte. El músculo diafragma se relaja y asciende. Asimismo, se relajan los demás músculos inspiradores, con lo cual las costillas descienden. El volumen dentro de la caja torácica aminora, el aire sale del pulmón y la presión sobre el corazón aumenta. El constante cambio de presiones en el interior del tórax ejerce un efecto de bomba de presión, teniendo los constantes movimientos un efecto de masaje cardíaco y facilitando aferencia, llegada, y eferencia, partida de sangre. El descenso del diafragma durante la inspiración proporciona un masaje sobre las vísceras abdominales. A mayor intensidad de inspiración, los beneficios aumentan. La respiración y los estados de ánimo. La sabiduría antigua nos dice que si aprendemos a respirar bien, mejoraremos nuestro estado general de ánimo y nuestro estado mental. Podemos relajarnos, dejar de lado la ira y las emociones negativas, creciendo en armonía. Por ejemplo, podemos comprobar experimentalmente que cuando sentimos miedo, nuestra respiración es distinta que mientras estamos alegres. El miedo, la angustia, la impaciencia, etc., nos impiden respirar bien, con amplitud. Pero no es solo esto. Quien adopta una actitud más o menos permanente de miedo, la persona que no se atreve a enfrentarse con el mundo, que teme a la gente por creer que se reirán de él, miedo al ridículo, por exagerado sentimiento de su debilidad, etc., y que debido a ello se aísla, tiene una inhalación de aire pequeña, restringida, inhibida, como su actitud psicológica. Por el contrario, la persona agresiva y lanzada presenta una respiración brusca y forzada, con muchas retenciones interiores. Cuando estamos concentrados con intensidad sobre algo, disminuimos nuestro ritmo respiratorio y la respiración se hace superficial. En los momentos de máxima concentración, retenemos el aire dentro, sin respirar. Si nos preparamos para algo difícil, inhalamos e instintivamente guardamos el aire dentro unos segundos, tanto si se trata de un esfuerzo físico como levantar un objeto pesado o de hacer algún esfuerzo violento, como tomar alguna determinación que requiera mucha energía o dominio de uno mismo. Por ejemplo, al realizar una visita difícil en el momento de entrar o de llamar a la puerta. Entonces el acto instintivo de inhalar y el retener el aire dentro de unos momentos nos hace recobrar los ánimos y reunir la decisión necesaria. Existen ejercicios respiratorios específicos para controlar la ira o la depresión. Más adelante incluiremos algunos para practicarlos convenientemente.